Amigos radioescuchas, qué gusto de saludarlos, ¿cómo les va? Increíble pero cierto. Día viernes 24 de noviembre. El próximo viernes ya es diciembre, o sea, este es el último viernes del mes de noviembre, casualmente porque es jueves 30, noviembre tiene 30 días y el primero es ya Navidad, es decir, último viernes de noviembre. Qué vertiginosidad del tiempo, y hemos llegado al 1 a 1 de todas las semanas. La semana pasada nos acompañó Polibio Córdoba y como les habíamos ofrecido, amigos radioescuchas, tengo el gran gusto y gran alegría de saludar a un querido amigo con el que estudié, porque sus textos, no fue mi profesor, pero estudiaba con sus textos de jurisprudencia, y un amigo con el que siempre, no se lo puedo entrevistar siempre porque es un hombre muy ocupado, pero van a poder disfrutar y degustar sin comer, amigos, sino escuchando y viéndonos en las redes sociales con el doctor Juan Falconi Puig, que yo creo que sobre todo es un abogado, que creo que es realmente un doctor en jurisprudencia, el doctor Juan Falconi Puig, y un profesor ¿por qué profesor en jurisprudencia? Porque a todo el mundo siempre hemos usado sus libros. Hace un rato hablaba con Carla Escobar y me decía, el doctor Falconi es mi amigo, fue mi profesor en la Católica, y bueno. Muy buenas tardes, Juan, bienvenido al 1 a 1, este viernes 24. Y la primera pregunta, y la de rigor, porque este es un programa 1 a 1 de perfiles, en el que conversamos, lo dejamos hablar, le preguntamos, cuéntenos un poquito de sus generales de ley, como decimos a los abogados, porque siempre se lo ve a Juan Falconi, para que la audiencia se vaya enterando de quién es Juan Falconi. ¿Cómo no, Eduardo? Y yendo las cosas en el orden que deben ir, debo dejar expresa constancia para la audiencia. Lo grato que significa para mí estar una vez más, ahora de vuelta a Ecuador, y esta es la primera aparición pública que hago, por así decirlo, lo grato que es estar nuevamente en este medio. Efectivamente hay una amistad muy antigua, y efectivamente esa amistad viene inclusive desde Eustorio Mendoza. Algo mayor que yo, obviamente, pero siempre muy deferente conmigo. O sea que aquello de que la historia se repite y que la tradición se impone, funciona todavía y funciona en todas partes del mundo. Así es. Con eso vamos directamente al tema, con ese agradecimiento de esta oportunidad, Eduardo, y ese grato sentimiento para mí el estar nuevamente aquí. Vamos directamente al tema. Un poco esas generales de ley. Si a mí en realidad me dicen, ¿qué eres tú dentro de las distintas actividades que he llevado a cabo en mi vida? Es exactamente lo que acaba de decir. Abogado. He sido principalmente abogado a tiempo completo y profesor universitario. El año pasado, en la Universidad Católica de Guayaquil, donde me formé, me dio el título de profesor honorario, una grata distinción, y voy a repetir lo que en síntesis dije, entre otras cosas, obviamente, en esa ceremonia, que fue muy privada. En realidad, si algo soy, que no pretendo nada excepcional, si algo soy profesionalmente, y obviamente de ahí derivan infinidad de hechos y consecuencias, se lo debo principalmente a mis profesores. Cierto que todos tenemos una formación interna en nuestras casas, nuestros padres, etcétera, nuestro entorno familiar, pero por eso aclaro, profesionalmente se lo debo a mis profesores. Tuve excelentes profesores, puedo mencionar algunos, pero eventualmente corro el riesgo de omitir a otros tantos, porque fueron muchos a través de mi vida universitaria. Cuando la Universidad Católica de Guayaquil cumplía 50 años de vida, que no es hace mucho, será 6, 7, 8 años tal vez. De esos 50 años yo había pasado 43 en la universidad. ¿Y por qué? 6 de estudiante y el resto de profesor. Yo fui profesor 38 años en la Universidad Católica. Las únicas excepciones que fueron licencias autorizadas se debieron al ejercicio de la función pública, que para mí fue siempre eventual. Entonces, 38 años más
6 de estudiantes, eran 42, 43 años, de esos 50 años de la vida de la universidad. Entonces esto da una idea cuán comprometido me siento con mi universidad. ¿Y por qué tanto esto? Porque fui ayudante de cátedra, una especie de ayudante de cátedra del profesor Carlos Feró Blum, el maestro Feró Blum, exactamente. Tengo mi primera obra jurídica, se la dedico a él. El maestro, fui a una especie de ayudante de cátedra antes de graduarme inclusive. Y el mismo año que me gradué empecé a dar clases. Y empecé como profesor agregado con Carlos Feró Blum, ¿verdad? A quien ratifico en esta oportunidad mi homenaje. Él me llevó al estudio del derecho procesal civil, era un gran maestro, era un gran abogado y era sobre todo un gran ser humano. Entonces podría dar un poco de comentarios adicionales en cuanto a mi vida universitaria, etc. De ahí no entré nunca en la política universitaria, porque preferí dedicarme tiempo completo a estudiar derecho y ser efectivamente un abogado. Y ya, ministro de Maguad, de Yamil Maguad, propugné activamente y muy fuertemente la dolarización, el cambio a la dolarización, que ha demostrado a través del tiempo la bondad de haber adoptado ese sistema. Pudiéramos brevísimo dar unos comentarios sobre eso que creo que siguen plenamente actuales. Siguen plenamente actuales. Y después fui superintendente de bancos también, etcétera, y pues se dio esta pugna fuerte por haber investigado y denunciado el tema de Filambanco. No vamos a entrar en ese detalle. Y en fin, después fui embajador del presidente Correa en Londres primero y después en Ginebra ante la OMC. Y cuando iba de embajador a Londres, me jubilé de la Universidad Católica. Sí, porque ya eran 38 años, entonces ya era pedir una licencia indefinida y opté por la jubilación con el compromiso moral, y eso está pendiente, de volver a la vida universitaria a dar clases, que espero tener esa oportunidad a partir del próximo año que ya termine de instalarme, Eduardo. Ese es un preámbulo de las generales de ley, como decimos, sí, ¿no? Y genial lo que dice el doctor Juan Falconi Puig, porque la verdad nos dio dicen los militares y los policías, un peinado. Hemos hecho un peinado a Juan Falconi Puig. De las publicaciones yo les he contado, amigos radioescuchas, que nosotros como estudiantes, mis profesores, estudiábamos con un libro de Derecho Civil para el procedimiento civil que había hecho Juan Falconi. Yo siempre lo comentaba, yo vi el muchacho todavía en la universidad, ya era un profesional, no es que hay mucha diferencia tampoco, pero era un hombre y era famoso. Entonces, y pues me decía Carla Escobar, como le decía fuera de micrófono hace un rato, que también él leía sus textos, estudiamos, o sea, eran textos realmente, o sea, un abogado que hace un texto y se lo estudia, se usa el texto es porque realmente es buen abogado, ¿no? Le pregunto a Juan Falconi. Y ahí tengo una anécdota que la podría mencionar, una brevísima interrupción. Lo que ocurre es porque hay que ser absolutamente serios, y un homenaje a la verdad, Eduardo, es el primer libro mío, que es realmente de los primeros jurídicos, tiene muchísimo de la base, y así creo que lo digo, de las clases de Carlos Feró Blum, a quien he empezado rindiendo el homenaje. Entonces, hecha esa precisión, ese libro en realidad está mencionado entre las obras latinoamericanas, de un lado, y de otro lado, alguna vez el presidente de la Corte Suprema, no me acuerdo con precisión cuál era, lo mandaba a pedir, porque el de él se lo había extraviado, había desaparecido, digamos. Exacto. Y todos los jueces lo consultaban, era muy práctico. Era fuente para esto. Exacto, y que aquí viene la mención. Sí. Espero tener el tiempo, creo que será difícil este año, obviamente estás diciendo que ya se fue el año, ya estamos casi en Navidad, y espero tener el tiempo para hacer una nueva obra con la misma estructura, pero considerando el nuevo Código General del Proceso, el COGEP. Qué interesante. Entonces lo anuncio de una vez, claro que sí. Me va a tener el tiempo, tengo la seguridad. Hablamos hace un ratito de un presidente que no tiene buena recordación en el Ecuador, pero no vamos a hablar de él, sino el tema de la dolarización, que usted menciona bien. Me dice Juan Falconi que en la época de Maguad el tema de la dolarización fue uno de los que más lo apoyó.
¿Por qué demoró tanto Maguad en tomar la decisión de dolarizar? Buena pregunta. A esa época porque había criterios en uno u otro sentido. Ya iba a venir la anécdota. Había criterios en uno u otro sentido. Unos funcionarios apoyábamos la dolarización y voy a dar yo las razones que utilicé. Y principalmente los altos funcionarios del Banco Central se oponían rotundamente. Y en una de esas reuniones que se desarrollaban en la presidencia, los economistas, lo digo casi como una anécdota simpática, no como ofensa ni mucho menos, de quien Bernard Shaw, un escritorio como Bernard Shaw dijo, son unas personas que se pasan la primera mitad del año prediciendo lo que va a ocurrir en la segunda. Muy bueno. Y el segundo semestre justificando por qué no ocurrió lo que dijeron. Eso lo sostenía Bernard Shaw. Entonces, en las reuniones con estos funcionarios, el Banco Central se oponía rotundamente, pero usaban todas esas palabras y esas acepciones y esos tecnicismos de economía, ¿no? Exactamente. Entonces yo le dije un día, presidente, perdón, yo creo que los señores del Banco Central podrían hablar más sencillo, podrían usar un lenguaje más fácil para todos los que estamos asistiendo a estas reuniones. Porque qué tal que ellos siguen con estos tecnicismos económicos y nosotros los abogados nos ponemos a usar los latinajos que usamos en el derecho y usamos los abogados, entonces nadie se entiende. Entonces Maguad se dio vuelta y dijo, bueno, sí, la verdad es que lo que dice el ministro Falconi, ustedes podrían usar un lenguaje más sencillo. Entonces ya eso era una parte que nos ganaba, ¿verdad? ¿Y cuáles eran los razonamientos míos que están ahí a la vista? El Banco Central se oponía por los siguientes principios, en síntesis está escrito, están los estudios, porque afectaba la soberanía que el país pierda su propia moneda. Segundo, porque perdía la plata del señoriaje, que es el señoriaje famoso para la audiencia, obviamente, la generalidad. El señoriaje es el dinero, no es utilidad, el valor que percibe el emisor de moneda entre lo que cuesta el papel moneda o la moneda propiamente dicha, cuando es los sueltos que decimos nosotros, y lo que representa. Vale decir, un billete de 100, a la época de 100 sucres, hoy de $100, como sea, ¿cuánto cuesta? Milésimas de centavos. Cuando mandan a hacer gran cantidad de billetes, hay las compañías, hay una famosa compañía inglesa de la U, inglesa, que es la que fabrica billetes, y lo que representa. O sea, el costo material del papel moneda es centavos, pero vale $100. Así es. Ese es el señoriaje, esa diferencia. Entonces, se calculaba el señoriaje alrededor de 30, 40 millones de dólares a esa época, que era lo que le rendía al Banco Central, que el Banco Central dejaba de ser instituto emisor y por ende dejaba de ser recurso de última instancia o segunda instancia, porque el Banco Central, como banco de bancos, le prestaba dinero a los bancos. Y ahí vienen los famosos préstamos de liquidez. Exacto, y algunos bancos, no vamos a entrar en temas conflictivos hoy por hoy, no es la naturaleza de esta agradable entrevista, algunos bancos se beneficiaban de préstamos de liquidez cuando en realidad eran insolventes, ¿no es cierto? Entonces no debieron tener acceso a los préstamos de liquidez. Entonces, entre esas razones eran las básicas. ¿Y cuál era mi posición del otro lado? Era tan sencillo y lo estamos viviendo a diario. Que el tal señoriaje en realidad no era la gran cosa. En la economía del país, 30 millones de dólares que le dejaba esa diferencia, que le hubiera dejado de percibir el Banco Central, no era tan grave, versus factores a favor. Se acababa con las devaluaciones de una. Entonces, ¿qué significaban las devaluaciones? Andrés Vallejo, un político con muchísima experiencia ecuatoriana. Y con conocimiento de economía. Exactamente, claro. Exactamente. Y un hombre, un gran profesional, hombre serio, de primera. Andrés Vallejo, lo recuerdo clarísimo, por eso me gusta remitirme a la fuente. Dijo en alguna vez, la devaluación es el peor impuesto que pueda existir. Sí, señor. ¿Por qué? Porque un día se devaluaba la moneda y todos los ecuatorianos nos levantábamos al día siguiente
40-50% más pobres. Más pobres. Porque ¿qué es lo que ocurría, Eduardo? Los asalariados seguían recibiendo el mismo sueldo. Claro. Los productores primarios, los de la finca, los de las haciendas, seguían recibiendo el mismo valor por sus productos, pero todo se hacía 40, 50, 80% más caro. Claro. Todo para todos los ecuatorianos. Entonces, a eso es lo que figuradamente calificó alguna vez Andrés Vallejo de el impuesto más cruel para los ecuatorianos. Entonces, eso se terminaba de una vez. Aquello de la soberanía. Lo de soberanía no era tanto, en mi opinión, ya era más romántico, era casi que un pretexto. ¿Por qué? Era un pretexto. Porque en la práctica, a esa época, siempre, y ahora obviamente también, la Reserva Monetaria Internacional estaba en dólares. Todas las transacciones eran en dólares. Claro, todas las transacciones eran en dólares. El mundo está repartido en la influencia geográficamente de ciertas monedas. El yen en Asia, el dólar en la zona de América y el euro en Europa. Entonces es decir, ¿qué país europeo que hoy van a 28 países, producto de la integración tan profunda que se adelanta en Europa, se le ha ocurrido decir que no puede tener el euro por efectos de soberanía? Casi que suena ¿sabe qué? Suena superficial, para no ser más duro, ¿no? La palabra, y usted es un gentleman, la usa así, yo digo soberanía, porque la soberanía, y lo digo hoy, no está en un tema de jurisdicción, de territorio, está en que un hombre pueda darle alimentación a su familia y le alcance para la educación, exacto, para lo normal. No, lo otro es puro cuento. Exacto. Entonces, o lo que dice usted es romántico, nada más es una teoría. Pero yo diría, como esto pues tampoco es tan lejos, estamos hablando apenas del año 2000. Sí, señor. Si uno pedía una cotización, además ya estaba la economía dolarizada, porque todo era en dólares. Los arriendos eran en dólares, las casas en dólares, etc. Todo era en dólares. E inclusive, si usted iba a comprar algo o reservado, le hacían una cotización, le decían, vale por 48 horas y me paga en dólares. Vale por 15 días y me paga en dólares. Y eso es el efecto. Todo era dólares. Porque usted, lo que dice bien, usted ve 48 horas porque usted no sabía si se le subía el dólar. Exacto. Y con eso perdía. Yo vendía publicidad entonces en un valor y la cobraba, casi quebramos, pues, exacto, era una cosa espantosa, era una pesadilla. Exacto, entonces toda la economía se volvió, si acaso se lo puede llamar así, predecible, más manejable. Uno sabía, la inflación desapareció, esa inflación del 30-40% desapareció y pasamos a tener un dígito, 2-3% la inflación del dólar, que era una inflación importada, cabe decirlo así. Entonces, todo el asalariado, claro, volvió a tener valor su dinero. Exacto, el subempleado, el que no tiene un empleo fijo, que le vende una cosa, que es agente, como dice la gente, el que cachuelea. Exacto, el maestro va para cualquier cosa, le dice $80. En cierta forma son los principales beneficiarios. Para aquellos que vivieron los dos sistemas, cabría preguntarle, decir, a ver, ¿usted qué prefiere? ¿Volver a una moneda nacional, que es cierto, es una moneda nacional, o seguir dentro de un mundo globalizado con una moneda de aceptación internacional? Totalmente. Eso a grandes rasgos que vino y creo que para la juventud sobre todo, Eduardo, porque si esto fue el año 2000 y aquellos que a esa época tenían, qué sé yo, 12, 13, 15 años, no se daban todavía muy bien cuenta de las cosas de la vida, por decirlo así, de lo que ocurría en distintos aspectos en el país, entonces puedan tener una breve referencia histórica de cómo era antes, cuáles fueron los argumentos y por qué ahora estamos dolarizados. Enhorabuena, Juan. Usted trabajó en el gobierno con 3 presidentes, con Rodrigo Borja, con Yamil Maguad y con Gustavo Noboa. La mayor parte de la gente no se quiere meter al tema a ser empleado público o de ministro o quiera estas cosas porque tiene temor lo que dice usted. Después viene la Contraloría, vienen problemas. ¿Recomienda usted que la gente haga alguna función? Buena pregunta, Eduardo. Yo diría que es excelente la pregunta porque me permite hacer una aclaración también. Por favor. Siempre me llamaron, aclaré yo la campaña que intervine. En el caso de Yamil Maguad me propuso 2 o 3 veces que sea ministro. Me propuso 2 o 3 veces que sea ministro y yo no aceptaba. Yo no hice ni mucho menos campaña por Yamil Maguad.
Y lo considero. Yo creo que hay temas que podrían ser analizados más fríamente. No todo es justo de lo que se le ha imputado a Yamil Maguad. Y entonces, inclusive recuerdo que me propuso una vez que sea ministro de Agricultura. Y mi respuesta honesta y sincera, le dije, pero Yamil, yo no sé nada de agricultura. Entonces me dijo, no, pero yo no sé ni cómo se siembra algo, ni cuánto se tarda en cosechar, unas cosas generales. Sé que el cacao, la primera cosecha se demora mucho, y es un poco más de mi experiencia como había sido ministro de Industria y Comercio. Pero no le acepté, le dije, no, yo lo que necesito es un emprendedor, una persona que sea un buen administrador. No, digo que estoy consciente de mis limitaciones, no la acepté. Cuando creó eso de los que se llamó superministerios, creó el superministro de Comercio, de la producción era, que tenía a su cargo comercio, industria, agricultura, etc. Entonces me llamó, me mandó un mensaje primero y me llamó y me dijo, para que me reúna con él, Juan, eso es para ti, eso te calza perfecto. Y era la verdad que de acuerdo a mi perfil, mi experiencia anterior, encuadraba bastante bien, y de ahí que acepté esa posición. Hicimos un muy buen trabajo, duró poco, realmente duró poco. Yo fui nombrado lo que se llamaba, era ministro secretario de Estado de la Producción en octubre del 99. Estas fechas para otros efectos son importantes, exacto. Y fue noviembre, diciembre, enero, apenas fueron 3 meses, ¿no?, en los que cayó Maguad. Y como Gustavo Noboa, que fue mi profesor, con quien siempre tuve y la mantengo una muy respetuosa amistad, él también, no es del caso pues hacer precisiones innecesarias, pero también varias veces me propuso que sea superintendente de bancos, me negué, hasta que finalmente terminé aceptando. Ya es difícil decirle a un presidente varias veces que no. Y cuando ha habido relaciones como las que acabo de mencionar, en el caso específico con Gustavo Noboa, yo tenía una muy cordial amistad, muy cordial desde que había sido mi profesor. Lo vi incluso a usted, porque nos topamos allí hace, que habrán sido un par de meses, cuando le pusieron al aula de la Facultad de Jurisprudencia, Gustavo Noboa Bejarano, estaba usted ahí. Claro que sí, fue mi profesor y Gustavo fue decano cuando yo era estudiante. Entonces esa es una relación que viene de esa época. Otro de mis profesores más, no voy creo que a resistir la gana de profesar a algunos, pero otro de mis grandes profesores, el doctor Nicolás Parducci, dijo en algún momento, delante mío, por eso es que lo tengo clarísimo, aquí está, hablaba con alguien y dice, mira, en este momento estoy con Juan Falconi, yo ya estaba graduado, ejerciendo, y quién es de aquellos hijos que se hacen en las aulas universitarias. Mire usted, qué bonita anécdota. Me emociono hasta ahora, claro, de semejantes profesores. ¿No? Bueno, algunos ya han fallecido, lamentablemente, Santiago Castillo Barredo, Miguel Macías Hurtado, Carlos Feroblum, que lo mencioné, obviamente, con quien trabajé en la cátedra, Galo García Feró, a quien lo he saludado también hace poco. Son realmente grandes profesores que hicieron escuela. Hicieron escuela, y ¿por qué digo escuela? En lo que un gran tratadista de derecho, Couture, famosísimo en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, el uruguayo Eduardo Couture, decía, para que haya una escuela tiene que haber uno o más profesores que sigan una línea, que haya unos estudiantes que acojan esa línea, que hagan grupos, que profundicen, que avancen en el estudio de esa línea, de esa doctrina jurídica, y se va formando lo que se conoce como una escuela, que se puede dar en las distintas ramas del saber, ¿no es cierto?, en las distintas ramas del conocimiento, pero esto está aplicado al derecho. Y con esos excelentes profesores que tuve yo, repito, a quienes les debo lo que soy profesionalmente, entonces obviamente esa escuela de esa época de la Universidad Católica de Guayaquil prevalece, se ha mantenido. De ahí que, porque en el caso no soy solo yo, de ninguna manera. Obviamente que en la vida posterior unos estudiamos más, otros estudiamos menos, etcétera, unos hacemos más esfuerzos, pero de mi época, de mi grupo, de mi camada, todos fueron profesionales muy destacados y son
todos son. Entre estos tres presidentes en los que usted tuvo funciones públicas, con Rodrigo Borja, con Yamil Maguad, más, por favor, le dice que le traiga un poquito más de agua de vieja al doctor Falconi, y Gustavo Noboa. ¿Qué diferencia hay entre los tres? Porque estamos hablando de anécdotas interesantísimas que usted está contándonos. ¿Qué diferencia hay entre los tres? Para entrar ya a otros temas. Bueno, podrían, totalmente distintas personalidades, claro, totalmente distintas personalidades. Y se me ocurre otra anécdota que es histórica, ¿no? Por ejemplo, Rodrigo Borja era y es, por supuesto, pues muy serio, un gran profesional, obsesivo con la honestidad, obsesivo con la austeridad en el gasto público. Recuerdo yo cuando le pedía cita, que normalmente me reunía con él particularmente una vez cada 15 días, cada 10 días, según las urgencias que yo tenía. Fue una época muy activa del Pacto Andino, y era el ministro encargado del Pacto Andino. Y ahí profundizamos y avanzamos, y como Ecuador propusimos algunos cambios que los puedo mencionar luego también, que están vigentes hasta ahora en lo que fue el Grupo Andino. Tuvimos una participación muy activa. Cuando yo le pedía cita a Rodrigo Borja, le decía: pero presidente, hazme el favor, dame lo más tarde que puedas. Dame lo más tarde que puedas, porque entonces así hablamos un poco más tranquilo. Y así a veces me citaba 10 de la noche, 9:30 de la noche. Yo iba contento, no asistía a los temas sociales, algo excepcional, pero no iba a cócteles, no iba a nada. Salía del despacho y a veces, terminando las reuniones en la presidencia con el presidente Borja, volvía al despacho, ¿no? Eso era rutina, sí. Y tenía unos colaboradores excelentes. Entonces, alguna vez me dijo: bueno, ¿quieres tomar algo? Claro, le digo: presidente, ¿te ofrezco algo de comer? Bueno, le digo: no he comido, si me ofreces un sándwich, bienvenido, con una cola, perfecto. Entonces ordenó la cola, llamó a la cocina y dijo: traigan una cola para el ministro Falconi y un sándwich. Pero como él es mono, la cola con hielo. Y es verdad, y es verdad. Se la todas al clima, ¿no? Claro, y en cambio, y si no era con hielo, para nosotros había remedio, ¿no? Claro. Pero no viene ahí, que esto es bien importante. Qué bueno. Esto es súper importante, porque esto ya es de trascendencia histórica. Una de esas oportunidades, llego yo y me dice: él escribía mucho él mismo. Sobre todo, sí, siendo presidente, sobre todo cierto tipo de discursos, como se quedaba hasta tan tardísimo, era también un gran trabajador, muy disciplinado, muy metódico. Entonces me dice: Juan, espérate un ratito que estoy haciendo un discurso. Espérate un ratito, ya te atiendo. Y me tocó esperar, diga usted, 15, 10 minutos. Y me dice: disculpa, Juan, es que estaba preparando el discurso ante la ONU. El discurso, él mismo escribiéndolo en la computadora. El discurso ante la ONU, y voy a plantear el tema de un arreglo con Perú y el arbitraje papal. Y arrancó de esa gestión de Rodrigo Borja, homenaje histórico de él mismo directamente, arrancó todo el manejo posterior para llegar a un tipo de solución pacífica con Perú. Este es un homenaje histórico porque no todo el mundo lo ve. Y voy a agregar algo que no es ni tendría por qué ser secreto. En una reunión estaba yo en Londres, estuve de paso y conversamos. Tuve la grata oportunidad de almorzar con quien a esa época era el jefe de la casa, el jefe civil de la casa presidencial, o el encargado del protocolo de la casa presidencial, que después fue canciller, Francisco Carrión, un excelente diplomático ecuatoriano que tiene escrito un libro. Y conversamos del tema. Y me dice: Juan, yo me acuerdo lo que tú estabas diciendo, porque a veces eran 2 de la mañana o algo así de esa hora, y Rodrigo Borja me llamaba a confirmar cierto dato diplomático porque estaba planteando y tratando este tema. O sea, el gran iniciador, el gran propugnador y quien preparó eso con su capacidad intelectual de partida fue Rodrigo Borja. Y eso es histórico, es histórico. Esto que yo acabo de decir, no entiendo que está escrito. Tengo el libro de Francisco Carrión, no tuve todavía oportunidad de leerlo en detalle porque yo estaba en Londres cuando él me lo hizo llegar acá, pero él, mire que doy nombre y apellido, ¿no? Sí. Él podría corroborar lo que yo acabo de señalar, que es esa parte de la historia no escrita. Genial.
en 1 a 1 con el doctor Juan Falconi Puig conversando. Usted estuvo de embajador también en la época que el gobierno del presidente Correa, pero hay una anécdota que yo creo que la audiencia debe saberla. Usted estuvo ahí con Julian Assange. ¿Cómo fue compartir con... Tómese un poquito de agua, yo le tomo la mano. Espero que se enfríe un poco. Sí. ¿Cómo le fue con Julian Assange? Porque se cuentan muchas cosas ¿cómo fue? Hay muchas historias. Hoy día mismo creo que leí un editorial en Diario Expreso. Sí, hoy leí un editorial, que es un editorial importante, tiene muchísima razón. El tema conmigo fue una relación, cabe decirlo, profesional. Yo en realidad no hice amistad personal con Assange. Estimo que es un muy buen técnico en esa materia. Él es un técnico. Sí, él es un técnico en esa materia, domina eso, es una aptitud que tiene. No necesariamente lo convierte en un político ni en un personaje profundo. Y repito, es complicada, la vida es complicada. Si a veces en una pareja de distintos sexos la vida es complicada. Sí. Si una pareja entre hombre y mujer, sea o no sea marido y mujer, a veces tiene conflictos porque cómo aprieta el tubo de pasta de dientes. Increíble, pero cierto. Exacto. Así. Para dar un ejemplo, sí. Imagínese viviendo entre extraños una persona que además está en un lugar que no es para viviendas, sino de oficinas. Es un tema difícil, efectivamente difícil, incómodo, empezando que es incómodo para él también, pero la alternativa para él es... lo cogen preso. Claro, es mucho más complicada la alternativa. Entonces yo hice un manejo profesional, las reglas en la embajada, en la sede de la embajada, las puse yo, y yo representaba a un gobierno, hice un manejo, por decirlo de alguna manera, ordenado y digno. Y eso dan fe todos los embajadores y colegas que de alguna u otra manera tuvieron y mantienen contacto con Ecuador a esa época, de antes y después. Y para decirle en pocas palabras, creo que... Es una anécdota interesante porque usted fue embajador allá con este personaje que es conocido en todo el mundo, por lo que sabemos, ¿no? Así es. Luego va usted, Juan Falconi, va a Ginebra y como bien lo dice usted, va a la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Así es. Mucha gente no sabe de esto y es un tema importante que lo conversemos y tiene que ver con las famosas salvaguardias y el trabajo que realizaron ustedes. Hay una información última con lo que ha pasado con el tema acá en el Ecuador, con las medidas del presidente. Me gustaría que conversemos del tema, Juan, por favor. ¿Cómo no, Eduardo? Y yo diría que para tratar de hacer algo de esto que es muy técnico, podría ser un poco árido, tratar de hacerlo más o menos para la audiencia. ¿Puedo empezar por otra anécdota? Por favor, claro. Era ministro de Industria y Comercio de Rodrigo Borja, justamente, y al poco tiempo, y ya se vislumbraba algún tipo de conflicto con la Unión Europea a propósito de las exportaciones del banano ecuatoriano. Entonces no existía la OMC, a esa época se llamaba GATT, G-A-T-T, las siglas en inglés significaban General Agreement Trade and Tariff, era Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio. Y entonces pongo yo una nota, no sé, 3 semanas, 4 semanas, la tengo en un marco, pues la puse en la OMC, pongo una nota al GATT, que nos den la asesoría para que Ecuador se adhiera al GATT. Entonces empezó este proceso. Como era lento, empezó y tenía que intervenir otras instituciones del Estado ecuatoriano, tenía obviamente que intervenir Cancillería también. Yo había tomado la iniciativa sin considerar a Cancillería, es la verdad. Entonces se quedó un poquito más lento hasta que, pero está ahí mi oficio, yo lo fui a conseguir en la OMC, ¿verdad? Y entonces en el gobierno siguiente del arquitecto Durán Ballén, si no me equivoco era Diego Paredes el canciller, finalmente Ecuador se adhirió a lo que el GATT fue después OMC. Entonces, para mí la reflexión era muy sencilla, no había que profundizar mucho ni ser un premio Nobel en muchas cosas de este tipo, ¿verdad? Ecuador ha sido tradicionalmente un país exportador. Así es.
Cuando fui ministro de Rodrigo Borja, hay una ley que lleva mi firma y mi nombre, que el presidente Borja la acogió enseguida, se convirtió en ley de facilitación de exportaciones. Qué bueno. Porque eso era Ecuador, y ahí tengo otra anécdota, y eso incorporó muchísima facilidad y sencillez a las exportaciones, porque terminó con muchísimas trabas, facilitó todo que yo propugnaba, la incorporación de la sierra ecuatoriana, la serranía ecuatoriana a la exportación, y ahí están las flores, etcétera, etcétera. Después las cosas, ya uno se olvida los nombres y no es cuestión de vanidad ni mucho menos. Esa ley, repito, facilitó muchísimo la exportación. Se me ocurrió en una reunión de la Junta Monetaria, a esa época, que hoy es el directorio del Banco Central, yo era miembro como ministro de Industria y Comercio, multaban a un exportador de banano. Y lo multaban porque había exportado, por decir, no me acuerdo la cifra exacta, 12.000 cajas de banano en vez de 10.000 que era el permiso de exportación. Entonces yo me opuse rotundamente a la multa. Yo dije, en vez de multarlo hay que mandarle una carta de felicitación, hay que dar una facilidad para esto, en buena hora si exportamos más, tiene el valor agregado, la exportación, lo decía yo así, lo repito, es el último eslabón en una cadena productiva, y entonces merece que lo feliciten, no que lo sancionen. Y después, a partir de este episodio, se me ocurrió esa ley, y en esa ley consignamos lo que acabo de decir. Cuando el exportador tiene la oportunidad de exportar más porque consiguió más mercadería, porque hay más espacio en el barco, por lo que fuere, pues hace una modificación, informa luego de que felizmente pudo exportar más y no tiene por qué ser sancionado. Entonces, arrancó de ahí todo esto, ¿verdad? Y siendo Ecuador, que era volviendo a los OMC, antes GATT, volviendo a ese hecho, yo decía, siendo Ecuador, uno de los mayores, si no era a esa época, era el primero, el segundo del mundo, exportador de banano. A veces peleábamos con China, el mayor, el segundo, tercero exportador de camarones, ¿verdad? Ya llevábamos dos productos, ya estábamos propugnando que la serranía ecuatoriana empiece a exportar las flores. Teníamos la exportación tradicional de café, cacao, productos del mar, porque ya exportábamos camarones de piscinas. Entonces, ¿cómo no íbamos a ser miembros del GATT? Vino el problema, y miren que era apenas cuestión para mí de sentido común, cuán necesario era y cuán acertada fue la decisión de adherirnos, porque vino inmediatamente a continuación el problema del banano en Europa. La Unión Europea puso una cuota, para no extendernos mucho, de banano a las exportaciones ecuatorianas para proteger, y yo peleaba durísimo contra eso, peleaba en sentido figurado, para proteger el banano de inferior calidad y mayor precio de las colonias o ex colonias. Vale decir, era el banano de Guadalupe, el banano de Martinica, el banano de las Canarias, etcétera, etcétera. Entonces, esos países, ahí sí, unidos en Europa, tomaron una decisión de imponer cuotas al banano ecuatoriano. Pero como no éramos miembros de GATT a ese entonces, nos tenía que representar el embajador de Colombia. Era un señor de apellido Lombana, si no me equivoco. Sí. Y el señor, el embajador de Colombia, después se decía, si revisamos la prensa de esa época, está ahí, se decía que no era que tanto nos ayudaba, porque era competencia con Colombia el banano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya Ecuador se convirtió luego, pues repito, con el gobierno siguiente, culminó el proceso, tuvo que adoptar o adaptar ciertas decisiones internas, etcétera, etcétera, hacer ciertas modificaciones, y terminó siendo miembro de la hoy OMC. Y después, a la vuelta de cuántos años, yo que inicié esa adhesión de Ecuador, yo exacto, fui embajador ante la OMC. Es un error lo que ha pasado con Juan Falconi, conversando aquí en el 1-1 con el doctor Juan Falconi Puy, que vamos a conversar de las preguntas que siempre hacemos al final de nuestro programa. Vamos a hablar 20 creo minutos. que me he tomado mucho tiempo, Eduardo. Íbamos a hablar 20 minutos y ya llevamos 40, ¿no? Usted terminó el tema. ¿Qué opinión le da lo que ha sucedido en los últimos días con el tema de aranceles y de todo este asunto? A ver, para tratar de ser muy objetivo y muy rápido, concreto, empiezo por referirme a ese calificativo de error, Eduardo, porque no fue un error.
Para mí el error es absolutamente involuntario. No es que hay un error deliberado, no, pues es un error. Que a veces se quiera hacer aparentar algo como error es una cosa, o sea, no es un error, hay una decisión tomada. Y yo me imagino que habrán considerado o valorado o tratado el tema con la misión de Ecuador ante la OMC, con el embajador actual, porque eso nos va a generar definitivamente un problema con la OMC. Nos va a generar un problema interno. Ya leo uno de los periódicos de hoy día, de ayer, que ya hay problemas, que ya está protestando la Unión Europea, y es importantísimo tener presente que el acuerdo con la Unión Europea tiene muy poca vigencia en el tiempo, que fue un gran esfuerzo, valga la oportunidad para anotarlo, del ministro Cassinelli, fue un gran trabajo. Si el ministro Cassinelli no le ponía todo su empeño y no asumía esa posición, tal vez no nos habríamos no habríamos tenido la oportunidad de hacer ese acuerdo comercial con la Unión Europea. Entonces, acuerdos multipartes, eso nos va a generar, ya hay protestas. Pero lo más grave, que es lo que veo yo, como se terminó la salvaguardia y logramos felizmente hacer un manejo muy eficiente, muy efectivo, de resultados muy positivos, porque con la salvaguardia nos extendimos un año más de lo ofrecido por Ecuador. Sin embargo, logramos manejarlo, tuvimos excelente relación con el embajador de la Unión Europea, el embajador de Estados Unidos, valga anotarlo, ante la OMC, y nos apoyaron y les argumentamos y esgrimimos y tal. Pero eso hoy por hoy casi que van a tomar la posición ecuatoriana, por aparte del análisis económico, como poco seria. Casi que la van a entender en el seno de la OMC como una, que no quiero ser tan fuerte como decir una tomadura de pelo, pero nos va a dejar muy mal y va a haber propuestas serias. Porque salimos de la salvaguardia y ponemos una tasa, que es más o menos lo mismo. Si la medida de salvaguardia era una sobretasa, ahora se pone directamente una tasa. En su momento tuvimos argumentos que los sustentamos, que contamos con todo el manejo, con todo el lobby, si cabe llamarlo así, con todo ese manejo interno que hicimos en la OMC, logramos salir airosos de la decisión, sin observaciones, sin problemas. Repito, había un fundamento fuerte económicamente. Después tomamos también como argumento el terremoto, el penoso terremoto, así es. Y era un argumento lógico, real. Exacto, era real, estaba a la vista del mundo entero. No es que era un tecnicismo, así es. Claro que con las cifras no fuimos mucho más allá de lo que costaba el terremoto, ¿verdad? Pero repito, logramos una colaboración de los principales socios comerciales. Salimos airosos hasta que, porque eso quedó terminado y, como se dice comúnmente, oleado y sacramentado hasta que yo he regresado de Ecuador. Pero ahora vamos a ver cómo lo enfrentan, cómo se maneja, cómo se van dando las reacciones ahí, que la veo complicado. Porque lo van a registrar como un incumplimiento de Ecuador, un incumplimiento premeditado, no justificado. Así lo van a tomar. No es que estoy yo necesariamente diciendo que así sea. Tal vez ahí pudo haber un análisis más detenido, buscar otras iniciativas, otros efectos. Es fácil cuando se necesita recursos para el erario, recursos fiscales, sí, suban los aranceles. Claro. Pero eso genera otro tipo de problemas. Y esto es importante para terminar brevemente, que creo que también ya el tiempo se nos va, ¿no? Sí. Me hacen señas con el reloj. Eso además es bien importante, Eduardo, que esto se tenga claro. Están ahí las cifras. El gravar las importaciones, ¿verdad?, que rebaja las importaciones, no solo es que consigue más ingresos para el fisco, rebaja las importaciones, trae también como consecuencia casi aritmética que disminuyan las exportaciones. Eso es importante, hay que revisarlas. Eso es un buen tema. Eso es un punto gravísimo. Para conversarlo algún momento. Claro que sí, con más detalle. Claro, que no sabíamos que íbamos a hablar de esto, pues no tengo las cifras a la mano, pero es un tema complicado. Así que eso a grandes rasgos, estimado Eduardo. Tengo algunas preguntas de rigor y una que no de rigor para finalizar. O sea, yo con problemas no tengo tiempo. Ya me comienza a hacer, pero tengo que hacer la pregunta de rigor. Juan Falconi tiene fama de que es malengenioso, de que es bravo, de que, bueno, de que eso es verdad o es leyenda urbana, doctor Juan Falconi Puy.
Cuéntenos. Buena pregunta, mi querido Eduardo, porque me permite hacer una precisión. Yo he estudiado y soy reconocido en la gente que ha tenido la oportunidad de verme actuar en ese sentido. No me gusta, para empezar, a hablar de mí mismo, pero soy negociador, soy de plano negociador, he estudiado negociaciones. Yo hice un curso en la Universidad Estácio Sá de Río de Janeiro, en Brasil, sobre negociaciones internacionales. O sea, que no es que soy un improvisado, ¿no? Y siempre parto de negociar, de argumentar, y siempre parto de ponerme en el otro lado, que eso creo que le hace falta a algunas personas, para mirar el otro lado. Y a veces les digo, pero ¿qué es lo que realmente necesitas? Porque hay gente que guarda reserva de la negociación y es más fácil, el otro lado le puede dar lo que necesita, pero no revelan, etcétera, ¿no? Y tengo un dicho de esos dichos comunes, de un montón de dichos y reglas autoimpuestas, que cuando no las cumplo me va mal, y una de esas es que digo, conmigo, por las buenas hasta el fin del mundo, por las malas hasta el fin del mundo. Muy bueno. ¿Sí me explico? Sí, entonces, la digo de cuando la gente cercana la conoce, y entonces, ¿qué es lo que digo para resumir? Puedo resultar o estar visto como medio margenioso. Lo que ocurre es que me gustan las cosas rectas, las cosas claras, las cosas directas. No me gusta ni practico el engaño, ¿sí me explico? Y cuando hay estas, o las cosas desconsideradas, por ejemplo, que en la calle venga un carro, le pita el de atrás, me indigna que me pite el carro que está atrás, cuando está viendo que tengo 20 autos adelante y que el semáforo todavía está en rojo, ya me está pitando, es increíble. Es un tema cultural. Exacto, nadie le quiere dar paso. No, ese es otro. Claro. Yo veo una señora que va a salir y el carro va pegado uno a otro. No solo señora, cualquiera le hago una seña, van agradeciendo, van saludando, que sí es lo correcto, es lo civilizado. Y esto no es que vengo de Europa con esto, siempre he actuado así. Entonces hay cosas que a unos nos molesta más que a otros, obviamente. En clase cuando daba, que de ahí me sacan también una serie de anécdotas, y de ahí viene mucho eso. Obviamente no daba a copiar. No, obviamente que es una cosa terrible del Ecuador. Exacto. Y un engaño. No me gustaba que lleguen tarde. Si yo eventualmente llegaba tarde, avisaba. Y cuando yo llegaba tarde, pagaba el tiempo extendiendo la clase por el doble de lo que yo había llegado tarde. Ese era ya un arreglo con los estudiantes. Cuando llegaba tarde, a veces venía de Quito, iba del aeropuerto a dar clases, ¿verdad? Entonces, una serie de cosas de este tipo, no da a copiar, el que me indignaba que no den los exámenes en la fecha señalada. Entonces, el que daba, que venían a veces con certificados médicos mamarrachos. Un día vino un estudiante varón con un certificado médico de un ginecólogo. Entonces me indignaba. ¿Qué torpeza? Exacto, ¿no? O sea, y eso coincidía que en una época coincidía que era profesor y era decano. Entonces me indignaba. Me indignaba que piten mientras yo estaba dando clase, venían a pitar abajo para que el profesor termine más rápido la clase. O porque iban a ver a las hijas, a las novias, qué sé yo, era una locura. Pitar en una universidad, a cualquiera le indigna. En la calle es un fastidio. Claro, en la calle es un fastidio. Entonces, también hay mil inventos y mil leyendas urbanas, ¿no? Por eso lo pregunté. Exacto, a propósito de eso. Entonces, algún día dije, oye, la verdad es que te salvaje. Un tipo me volvía loco con el pito. Provoca echarle una banca. Y hay gente que dice que echamos la banca. Son diferentes. Exacto, era una locura. Bueno. Entonces, decía, provoca echarle una banca por la ventana a ver si se calla, es una barbaridad. Entonces, por eso hay mil anécdotas y me sacan que soy medio malgenioso. Yo por naturaleza soy cordial. Sí. Hay montones de gente que me llama diminutivamente Juanito. Yo lo he escuchado que millones le dicen, hasta yo le he dicho así, claro, así. Y entonces parto por las buenas siempre, parto. Y trato de evitar esos conflictos, esas peleas profundas, sobre todo profesionales. Bueno, y para eso estamos los abogados, ¿no? Para abogar, y ahí hay mayor vehemencia, menor vehemencia, porque si ya voy a la pelea es porque se agotó la posibilidad de negociación y voy a la pelea en sentido figurado, ¿no? Pelea jurídica, así que hasta el último. Peleo limpio, muy limpio siempre, pero muy duro. Y no me descuido, trato de no descuidarme hasta el último minuto. Eso es a grandes rasgos, mi querido Eduardo. Me he venido a confesar aquí en público. Defina el éxito, Juan Falconi. Depende, eso es tan interesante. Yo diría que el éxito para uno, visto como yo vería el éxito para mí,
es sentirme realizado. No veo el éxito necesariamente en términos económicos, no veo el éxito necesariamente en prestigio, no menos aún lo vería en falsos valores. Así es. El éxito es estar contento, sentirse realizado, sentirse prolongado a través de hijos y nietos que sean útiles, que nos vaya bien. Es un éxito para mí haber colaborado con el país, repito, a grandes rasgos, para decirlo en 2 palabras, en este tipo de preguntas y respuestas rápidas, mi estimado Eduardo. Eso es como lo veo. No necesariamente es un éxito en términos económicos de ninguna manera, porque al final del día, claro, nos da ciertas comodidades, ciertas facilidades, es evidente, ¿no? Pero no veo que eso necesariamente sea eso. Deme el nombre de un presidente, vivo o muerto, que usted crea que sea el presidente del Ecuador. Eloy Alfaro. Muy bien. Soy gran admirador de Eloy Alfaro, gran admirador. Deme el nombre de un alcalde de Guayaquil, un alcalde que vivo o muerto. Bueno, ha habido varios. Fue un alcalde con el que yo trabajé como secretario municipal. Así leía. Mi primer cargo público fue el secretario municipal Eduardo Moncayo. Fue excelente. Claro, le rindo un homenaje. Fue un excelente alcalde, un hombre muy humano, honesto también obsesivamente. Y no puedo negar en la actualidad de ninguna manera que Jaime Nebot ha hecho un excelente trabajo. Ha sido un excelente alcalde. Uno podría ser de otra línea política, podría ver que da afecto, desafecto, lo que sea, pero en los tiempos actuales y modernos, en lo que viene esta hora, Jaime Nebot ha hecho una excelente labor, obviamente, ¿sí? Y de ahí hay unos que otros, ¿no? Pero los que he vivido yo, Eduardo Moncayo, a lo que empezaba, claro. Me acuerdo también de muy malos alcaldes, pero no estamos hablando de lo positivo. Sí. Muy bien. Juan Falconi, dígame una cosa, me quedan 2 preguntas de la de rigor para tomar el 1-1, pero hablando de lo mismo, de las cosas que hemos conversado hoy día. Si usted, Dios, le diera la posibilidad de reunirse o sentarse a tomar un café 2 horas con un personaje de la historia o de familia, lo que sea, vivo o muerto, ¿con quién le gustaría tomar? Bueno, hay algunos, Eduardo, por ejemplo, Unamuno, me encantaría, y ahí le puedo contar otra anécdota. Unamuno me encantaría. Yo estudié en Salamanca, hice un breve curso de Derecho Internacional en Salamanca. Y entonces aprendí mucho de Unamuno, he leído algo de Unamuno. Un día me consigo un ejemplar, iba mucho a la Feria del Libro cuando era aquí en el Palacio Cristal. Así es. Porque ya después me fui al exterior, pues, pero tendría que reanudar. Ya sé que no es ahí ahora. Entonces me consigo un ejemplar numerado de varias obras de Montalvo, que es excelente también. Y empiezo a leer uno, Las Catilinarias de Montalvo, ¿verdad? Que lo toma de las leyes de Catilina de Roma. ¿Hasta cuándo? Exacto, ¿no? ¿Hasta cuándo Catilina abusa de la paciencia nuestra, ¿no? Dicho en latín, yo lo sé en latín también. Y entonces empiezo a leer el prólogo de esta obra y me pasó aquello que le pasa a la gente cuando está saboreando algo, que no quiere que se acabe de golpe. Y entonces empiezo a leer un prólogo que era sensacional, qué escritura, qué idioma, qué profundidad. Iba a ver al final quién escribía el prólogo y digo, no, me aguanto. Y así me fue aguantando y cuando llego al final, Unamuno escribía el prólogo de esta obra de Juan Montalvo ecuatoriano. Ese le da una idea a la magnitud. Habría disfrutado de sentarme a conversar con Unamuno, con Churchill, ¿verdad? Y bueno, ya he mencionado obviamente a Eloy Alfaro, ¿no? Otros tantos presidentes ecuatorianos que hemos tenido, presidentes ilustres. Esa anécdota de Churchill cuando en un debate en el Parlamento le dice una miembro del Parlamento, allá dicen miembro del Parlamento, oiga, le dice el primer ministro, si yo fuese su mujer le ponía veneno en el té. Y Churchill le contesta, sí, y si yo fuese su marido me lo tomaba. Extraordinario. Si tuviera que darle un criterio, un consejo al presidente de la República, en general, no de algo específico, al presidente de la República, ¿qué sugeriría o qué diría usted? Sincere, dice Confucio que no pidas consejos si no te lo piden, pero no es un consejo, es un criterio en general. ¿Qué le diría? A este punto, mi querido Eduardo, seguiría Confucio, sí. Claro, porque no me han pedido, vendría, pues yo claro, no, tengo buena amistad, obviamente, pero
preferiría ahorita no dar consejos, recetas, no dejaría de tener una connotación política, sí. y claro, y no dejaría de ser un consejo político, porque en lo personal tampoco necesita consejos, ¿no? Vivió en Londres, ciudad maravillosa del mundo, y vivió en Ginebra, ciudad maravillosa del mundo. Hoy está en Guayaquil. ¿Se queda con cuál, Juan Falcón? Esas son ese tipo de decisiones muy difíciles, porque, que lo he dicho muchas veces, no son comparables. No son comparables. Londres es la ciudad más grande de Europa, una maravilla. Disfruté de infinidad de cosas que a mí me gustan en el tiempo libre que había, que es muy... Y ahí puedo tener, siempre tengo anécdotas, tengo otras. En el tiempo libre que había, disfruté de la ópera, de la música clásica, que también lo tenía en Ginebra y en los alrededores. Repito, en el poco tiempo esas cosas me gustan mucho. Y es otro mundo. Ginebra sí es una ciudad eminentemente diplomática, es la sede de varios organismos internacionales. Para alguna gente resulta aburrida. Yo no tuve tiempo de aburrirme, para nada. Es una ciudad lindísima. Hay grandes escritores que se enamoraron de Ginebra. Borges está enterrado en Ginebra, Jorge Luis Borges. Lord Byron tuvo una casa allí también. Exacto. Y Coelho, el brasileño Paulo Coelho, vive ahí ahora mismo. Entonces es una ciudad estupenda realmente. Pero para mí no son comparables, porque son muy distintos. Londres, la más grande de Europa, muy cosmopolita, pero de otro lado Ginebra también tiene todo. Uno va en Londres y en una cuadra, si va caminando, puede ir chino, japonés, inglés, ruso. Es tan cosmopolita. Londres es un puente entre Oriente y Occidente, ¿verdad? Además de toda esa tradición inglesa, es un reino. En cambio, Ginebra es también una ciudad diplomática. Se habla de todo, tiene todas las culturas del mundo están representadas en distintos sentidos. Obviamente es una ciudad más chica, muchísimo más chica, es muy chiquita. Podría ser un sector de Londres, pero es porque gira alrededor de la actividad diplomática, ¿no? Está la ONU, está la OMC, está la Organización Internacional del Trabajo, de la Salud, de Telecomunicaciones, es una ciudad diplomática. Y cada una de esas organizaciones tiene 160, 180 países representados. La OMC 160, 162, la ONU es más. Entonces, más traductores, más de todo traductores, todo el mundo gira alrededor de esa actividad diplomática, ¿no? Pero por eso para mí no son comparables, porque yo viviría encantado en cualquiera de las dos. Estuve contento, pero estuve contento, que esto es importante, Eduardo, porque en ambas salí con la satisfacción, es a veces una frase casi cliché, yo la uso de verdad, de haber hecho un buen trabajo. No aquello que es la frase cliché del deber cumplido. Hice lo que tenía que hacer, lo hice con satisfacción y estimo, y las referencias que tengo, que lo hicimos bien. Durante una hora, 1 minuto, 2 minutos, eran 20, nos hemos quedado 40 más. Ha estado con nosotros aquí en el 1-1 este 26 de noviembre, viernes, el doctor Juan Falcón y Puig. Se lo habíamos ofrecido, habíamos conversado con él y con ustedes, se los habíamos ofrecido. Juan, gracias por venir. Nos ha contado, realmente repito la frase con la que comencé, ¿no? Militar y policial. Hemos hecho un peinado de la vida, de las anécdotas de Juan Falcón. Realmente refrescantes, ilustrativas, otras que no se conocían, como lo de Rodrigo Borja, como lo de Yamil Maguad. Yo le quiero agradecer a Juan por su amabilidad, y con el favor de Dios no será la última que conversemos, y habrá más tiempo para conversar de muchas cosas más. Gracias por venir al 1-1 y ahí 99-98.9. Yo soy el que agradece, mi estimado Eduardo, lo empecé diciendo desde el principio, mayor razón ahora. Ha sido una gratísima oportunidad y me siento muy satisfecho con la conversación que hemos tenido. Espero que la audiencia lo reciba bien, que valore y que quede claro que vuelvo a la vida profesional en Ecuador. Estoy siempre a las órdenes. Los estudiantes, aún estando en el exterior, me mandaban consultas de cuando en cuando, me enviaban consultas por mail, telefónicamente. Siempre estaré involucrado en la vida académica y muy grato también, de otro lado, estar de vuelta a mi país. Y tengo todavía tiempo y energía para seguir haciendo cosas en beneficio del país. En buena hora. Gracias. Vamos a las menciones publicitarias. Cerramos el 1-1 y vamos con lo que nos queda
al diálogo de la tarde aquí en I99 este viernes 26 de noviembre, último viernes.